Muy buenas, queridos amigos, vamos a escuchar el Evangelio para el día de hoy, martes 18 de febrero, en el que también con la Iglesia veneramos a los santos. Hoy celebramos a San Simeón, obispo y mártir. San Simeón nos dice el Evangelio de Mateo que era uno de los parientes o hermanos del Señor. Su padre era Cleofás, hermano de San José, y su madre era hermana de la Virgen María. O sea, era un primo carnal del Señor. Cuando Santiago el Menor fue asesinado por los judíos, los apóstoles se reunieron para elegir a su sucesor en la sede de Jerusalén y por unanimidad escogieron a Simeón. En el año 66 estalló en Palestina la guerra civil a consecuencia de la oposición de los judíos hacia los romanos, y es posible que los cristianos de Jerusalén hayan recibido un anuncio sobrenatural de que la ciudad sería destruida y de que debían salir de ella para refugiarse en Pela. Entonces el santo obedeció, y que después de la toma y la destrucción de Jerusalén, los cristianos volvieron y se establecieron en las ruinas hasta que el emperador Adriano arrasó también con los escombros. Pero esa persecución logró que la iglesia floreciera muchísimo, y seguramente Simeón al final también tuvo que entregar su vida después de otra persecución. Fue torturado y crucificado. Siendo un anciano, algunos dicen que tenía 120 años, entregó su vida por el Señor. Y en ese sentido, el día de hoy pues tenemos el testimonio de un pariente del Señor que ha entregado su vida por Él, y esto nos puede llenar también a nosotros de, inspiración. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21, y dice lo siguiente: A los discípulos se les olvidó tomar el pan, y no tenían más que un pan en la barca. Y él les ordenaba diciendo: Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5,000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿No acabáis de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy llamativa estas escenas en las que Jesús habla de una cosa y los discípulos entienden otra. Una dificultad para estar en sintonía, como cuando uno habla en celular y la señal no permite que nos escuchen o escuchar al otro. Una dificultad de comunicación. Es esa experiencia que puede ser frustrante por parte del que enseña y encuentra que sus aprendices no reciben realmente el mensaje como quisiera su maestro transmitirlo. Y en tal sentido, hoy podemos, preguntarnos, ¿no?, cómo lograr estar en sintonía, cómo estar en el dial adecuado para que las palabras de Jesús realmente lleguen al corazón. Y esto es posible por la oración y la meditación. Estos apóstoles muchas veces eran torpes, pero cuando oramos, es decir, cuando reflexionamos, cuando en nuestro corazón rumiamos, como los animales lo hacen con el alimento, rumiamos las palabras y los acontecimientos, y no simplemente dejamos que sucedan, sino que quizás al final del día o en un ratico de silencio: bueno, esto que sucedió esta mañana, ¿qué significa? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué me está exigiendo a mí? ¿Cómo debo actuar? Lograremos seguramente ir más allá y no quedarnos en la superficie. Que el Señor nos conceda ser, pues, personas de oración y de reflexión. Que tengan todos un estupendo día. Dios los bendiga.